dijo, ya no lo grabes aunque sea. Pon, hijito, pon. Admitir a todos. ¿Cuántos hay? 6. De una vez. Preséntalo a la... Ese no, el otro. Es mi micrófono. Los dos se activan. Buenos días, jóvenes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Qué tal se me escucha, jóvenes? Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal me escuchan? ¿Cómo está el audio? No hay nada. Buenas tardes, profesor. Ya, Sí, lo Se escucho bien, escucha profesor. bien. ya, jóvenes. Buenas tardes. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión virtual por hoy día, por las circunstancias que estamos pasando, ¿no? El ministerio ha decretado, pues, de que hoy día vamos a dictar clases en forma virtual, ¿ya? Entonces vamos a ver un tema muy importante hoy día, vamos a continuar con lo que es magnitudes fundamentales, ¿ya? Ahorita vamos a presentar aquí en la pantalla la parte teórica, por decirlo así, para la explicación correspondiente, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver. ¿Se logra ver ahí? ¿Sí? ¿Se logra ver lo de la pantalla? Sí, profesor, sí logra ver. Sí, profesor. Muy bien, perfecto. Entonces empecemos, ¿ya? Ah, también recuerden, les envié un trabajito por el WhatsApp, ¿no? ¿Lo vieron? Bueno, es un trabajo pequeño nomás, ¿no? Es sobre todo de lectura y 2 o 3 preguntas que tienen que responder, ¿ya? Pero lo vamos a colgar en el Classroom. Bien, jóvenes, entonces empezamos. Hoy día tenemos el tema magnitudes eléctricas. Veamos, ¿a qué llamamos magnitudes eléctricas? Magnitudes eléctricas son el voltaje, la resistencia, la intensidad de corriente y también la energía y la potencia, ¿ya? Bien, entonces, para comprender, vamos a admitir, ¿ya? Ya, ok. Para comprender el funcionamiento de los circuitos eléctricos y electrónicos, ¿no? Porque lógicamente hay una diferencia cuando hablamos de circuitos eléctricos y cuando hablamos de circuitos electrónicos. Generalmente los circuitos electrónicos se diferencian de los circuitos eléctricos por lo siguiente. Generalmente los circuitos electrónicos contienen elementos o dispositivos electrónicos. A ver un momentito. Ok, ya. Ahí. Bien, entonces decíamos que la diferencia entre circuitos electrónicos y circuitos eléctricos es pues de que los circuitos electrónicos contienen elementos o dispositivos o componentes electrónicos. Otra cosa es que los circuitos electrónicos manejan intensidades de corriente relativamente bajas comparadas con lo que es la electricidad, ¿no? Los circuitos eléctricos. Por ejemplo, a ver un momentito. Por ejemplo, en un circuito electrónico, pues podemos hablar de 1 amperio de repente, ¿no? De 500 miliamperios, o a veces en los mismos componentes se logra medir a veces miliamperios.
que viene a ser la milésima parte de un amperio, ¿no? En cambio, en los circuitos eléctricos, generalmente las unidades de amperaje, a ver, vamos a ver por aquí. Bien. Generalmente en los circuitos eléctricos, las unidades de amperaje pasan la unidad, ¿no? Pueden ser 2, 3, 5, 10, 15, 20 amperios, ¿no? Y además que en los circuitos eléctricos también generalmente hay componentes eléctricos tales como resistencias de nicrón, por decir, o de repente focos, elementos de iluminación, de repente motores eléctricos, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esa es básicamente la diferencia en lo que nosotros decimos circuitos eléctricos y electrónicos. Bien, pero acá como ustedes podrán ver, para comprender el funcionamiento de los circuitos eléctricos y electrónicos, necesitamos conocer las magnitudes eléctricas que los caracterizan, por supuesto, y saber cómo medirlas. A ver, ya sabemos con qué instrumento se mide, ¿verdad? ¿Sí? ¿Con qué instrumento medimos las magnitudes eléctricas? Con el multitester, ¿no? Con el multitester. El multitester tiene 4 funciones: voltímetro, amperímetro, ¿qué más? Ohmímetro. Tenemos voltímetro de corriente alterna y corriente continua, ¿ya? Y tenemos el amperímetro, lógicamente, ¿ya? Entonces es el elemento, el instrumento fundamental con el cual nosotros podemos medir estas magnitudes eléctricas o electrónicas también, ¿no? Bien, las magnitudes eléctricas que vamos a mencionar en esta sesión son el voltaje, la resistencia eléctrica, por supuesto, ¿no? Porque también existe resistencia de tipo físico. La resistencia eléctrica, la intensidad, lógicamente la intensidad de corriente, la energía y la potencia, ¿ya? Muy bien. Energía y potencia generalmente lo vamos a reservar para los últimos capítulos, ¿de acuerdo? Bien, aunque siempre se menciona, por supuesto, cuando hablamos de resistencias de carbón, por ejemplo, va a llegar algún momento en que vamos a decir, a ver, ustedes me van a comprar 5 resistencias de tal valor de una potencia de 2 watts. Entonces, al especificar esa indicación, estamos ya hablando de potencia, ¿de acuerdo? Y para lo cual, ustedes tienen que tener al menos una noción de qué cosa es potencia y este, cuál es el criterio de potencia, ¿no? En función de las magnitudes como es la corriente y el voltaje. Bien, ¿qué tal se me está escuchando? ¿Bien? Pregunto. Sí, profesor. Ya, Profe, se escucha bien. perfecto, perfecto, muy bien. Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar. Miren, no olvidemos que una magnitud es una propiedad que se puede medir, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se puede medir la longitud, se puede medir el tiempo, se puede medir la velocidad. Entonces, todas estas son magnitudes porque son factibles de ser medidas. La longitud, ¿no es cierto? Utilizamos el metro, el kilómetro, que es un múltiplo, el centímetro, que es un submúltiplo. El tiempo también lo podemos medir, ¿no es cierto? Horas, minutos, segundos. La velocidad es, es factible de ser medida. Bien, entonces todas ellas son magnitudes, ¿de acuerdo? En cambio, las magnitudes eléctricas, lógicamente, ya vienen a ser especificadas de la siguiente manera, o vienen a estar clasificadas como es el voltaje, ¿no? Ya hablábamos de lo que son magnitudes eléctricas. El voltaje es una de ellas. Veamos. El voltaje es la magnitud física que en un circuito eléctrico impulsa a los electrones. O sea, es la fuerza con la cual se puede impulsar a los electrones, ¿no es cierto? ¿Sí? A lo largo conductor, de un conductor eléctrico, lógicamente. Nosotros en los circuitos eléctricos o en los circuitos electrónicos, ¿qué elemento fundamental utilizamos como conductor? El cobre, ¿verdad? ¿Sí? El Sí. cobre. El cobre es el elemento conductor por excelencia, ya que
cumple los requisitos indispensables, como es, por ejemplo, costos, precio y también su conductividad, que es excelente. Por supuesto que existen otros tipos de materiales conductores muchísimo mejores, ¿no? Por ejemplo, el oro. El oro supera ampliamente a lo que es el cobre, en lo que es la conductividad, pero en costo, lógicamente, ya no es conveniente, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, es decir, eh, los conductores pues conducen la energía eléctrica con mayor, perdón, es decir, el voltaje, de acuerdo al voltaje que se aplica a un circuito, entonces se puede conducir con mayor o menor fuerza o impulsar a los electrones. Recordemos que lo que circula por un circuito eléctrico, por los cables y por los elementos, por los dispositivos, ¿qué cosas son? Lo que circula son electrones, ¿de acuerdo? Cargas eléctricas, ¿no? Los famosos electrones. Ya posiblemente no sé si algunos hayan tenido la oportunidad de ver la teoría electrónica, posteriormente de repente lo vamos a hacer, ¿no? El estudio del átomo, cómo está compuesto el átomo. El átomo como una unidad de la materia, ¿no? La materia está compuesta por protones, electrones, protones en su núcleo y electrones en sus órbitas. Y justamente son los electrones los que justamente se desplazan a través de los conductores. ¿De acuerdo? Existe lógicamente un método de poder desplazarlo a estos electrones. Y ese método es pues aplicarles voltaje. ¿De acuerdo? Muy bien. Miren, el voltaje es un sinónimo de tensión y de diferencia de potencial. A ver, pregunto, ¿qué significa que es un sinónimo? ¿Alguien me puede responder? ¿Alguien tiene idea de qué cosa es un sinónimo? A ver, a ver. Yo sé que ustedes saben, ¿ah? Lo que pasa es que hay algunos. Algo parecido, referente. Claro, por supuesto, ¿no? Diferente escritura, ¿no? Diferente escritura, pero en sí el significado viene a ser el mismo, ¿sí o no? ¿No es cierto? Bien, entonces el voltaje es un sinónimo de tensión, ¿no? De la palabra tensión, porque nosotros en electrónica y en electricidad, lógicamente hablamos de tensión, ¿no? La tensión que le vamos a aplicar a un circuito o la tensión que existe en el tomacorriente de un domicilio, ¿no es cierto? A ver, en física, generalmente, y también en electrónica se utiliza bastante el término diferencia de potencial, ¿ya? Entonces, acá lo que estamos diciendo que cuando nosotros hablamos de la palabra o del término voltaje, es lo mismo como que si nosotros estuviéramos hablando del término tensión. Y también esto es igual a diferencia de potencial. Miren, básicamente nosotros en el curso en electrónica vamos a hablar, generalmente vamos a utilizar la palabra voltaje. Y con eso yo creo que es suficiente, porque como ya estoy aclarando, vienen a ser sinónimos. No podemos estar utilizando un término y el otro término y el otro término, ¿no? ¿Sí? Tenemos que unificar. Lo importante aquí es de que ustedes sepan de que estos términos son sinónimos. Y en algún momento, de hecho, cuando ya se estudia la física, se estudia esas cositas, ahí se hace un estudio más profundo y entonces ahí ya se empiezan a utilizar los otros tipos de términos, ¿de acuerdo? Nosotros en electrónica vamos a utilizar el término voltaje, ¿de acuerdo? Miren, en el sistema internacional de unidades, dicha diferencia de potencial, en este caso el voltaje, ¿no? Se mide en voltios, ¿de acuerdo? Y se representa con una letra. ¿Con qué letra se representa? A ver, aquí lo estoy indicando. ¿Con qué letra se representa? ¿Qué es esto? ¿Una A? ¿Una I? A ver, dígame qué cosa es esto. Una V. Una V. V, ¿no? V, otros lo conocen como V chica, ¿no? Entonces se representa con una V, normalmente con una V. Y esto determina la categorización, ¿no? En bajo o alto voltaje. Bueno, existe en realidad una categorización, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos pues de bajo voltaje, existe un rango de voltaje, ¿no? Sobre todo esto más se aplica también en lo que es la corriente alterna. Por si acaso, cuando hablamos de voltaje hay que tener presente que existen dos tipos de voltaje, ¿no? A ver, vamos a ver cómo vamos. Estamos en cuarto año, ya. A ver, existen dos tipos de voltaje, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué tipo de voltaje son esos dos voltajes?
Se clasifican en dos, básicamente, ¿ah? Baja y alta voltaje. Ya, está bien, claro, por supuesto. Se clasifican en alto voltaje y en bajo voltaje. Pero mi pregunta iba en el otro sentido. Miren, en lo que es el estudio de la electricidad y de la electrónica, siempre se va a tener en cuenta que existen dos tipos de voltaje, un voltaje alterno y un voltaje continuo, ¿de acuerdo? Y de hecho, que también esos voltajes traen consigo o clasifican voltajes bajos y voltajes altos, ¿ya? Entonces, ustedes dirán, pero ¿y en dónde encontramos los voltajes continuos? Bueno, ¿en dónde podemos encontrar los voltajes continuos? ¿Alguien me puede decir? O a veces voltaje directo, ¿no? ¿Sí? A ver, ya, bien, no hay problema. El voltaje continuo generalmente es aquello que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en las pilas, ¿no? Ustedes han visto muchas veces las pilas, las baterías, esas baterías pequeñas de 9 voltios. Las pilas que están clasificadas en pilas AA, AAA, ¿no es cierto? Y entonces, en forma general, el voltaje continuo lo podemos encontrar en las pilas, también en las baterías de los autos, de los carros. ¿Cuántos voltios tiene una batería de auto? ¿Alguien sabe? Ojo, voltaje, ¿ah? Una batería de un auto o de un carro tiene 12 voltios, 12 voltios, ¿ya? ¿Ok? Bien, entonces, lógicamente que también el voltaje continuo o voltaje directo también lo podemos obtener o encontrar en las fuentes de alimentación. ¿De acuerdo? Muy bien. O también en las fuentes de alimentación, básicamente, por supuesto. ¿Ya? Miren, por ejemplo, ustedes tienen su laptop, ¿no? Ese laptop tiene un adaptador que le llaman. Ese adaptador se conecta a 220 voltios y luego ustedes lo conectan a su computadora, ¿sí o no? Entonces, ese adaptador tiene la función, es como una fuente de alimentación, tiene la función de transformar la corriente alterna en corriente continua. Es más, los 220 voltios que recibe del tomacorriente del domicilio lo convierte a corriente continua y también con un valor específico, ¿ya? Puede ser de 9 voltios, puede ser 12 voltios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tenemos lo que es la clasificación del voltaje, ¿no? Se clasifica en bajo voltaje y alto voltaje. Bueno, el alto voltaje, como repito, puede ser referirse a la corriente continua o a la corriente alterna. La corriente alterna, por ejemplo, ustedes han visto han visto hay unos postes de distribución, ¿no? De alto voltaje. Bueno, esos postes que están en las calles, que distribuyen el voltaje a los domicilios, pues son postes que manejan a veces 10.000, 15.000 voltios, ¿no? De corriente alterna. ¿De acuerdo? Y eso ya es el campo del estudio de la electricidad. Nosotros estamos en electrónica, por lo tanto nosotros vamos a abocarnos generalmente a lo que es el estudio del voltaje directo. Pero no por eso también vamos a dejar de lado el hecho de saber, de conocer sus conceptos y sus definiciones del alto voltaje alterno, ¿ya? Bien, entonces, el alto voltaje continuo se puede, pues, considerar un voltaje, que les digo, hay circuitos, ¿no? Hay circuitos que efectivamente tienen hasta 100 voltios de corriente continua, 100, 150, 200. Sobre todo, ya son máquinas herramientas, ya. Por ejemplo, las máquinas, para soldar, ¿no? Máquinas de soldadura de punto. Bueno, ese es otro tema, ¿ya? Lo importante es aquí que vayamos viendo la clasificación. Miren, por ejemplo, dice, un voltio es la unidad de potencial eléctrico. Por supuesto, es una fuerza electromotriz y también se le llama voltaje, ¿no? Bien, entonces, ¿qué significa esto de qué es la unidad de potencial eléctrico? El voltio es la mínima unidad de medida de voltaje. Por supuesto, no digamos que tampoco es la mínima, porque en electrónica ustedes verán más adelante que vamos a ver lo que es el milivoltio. El milivoltio viene a ser pues la milésima parte de un voltio.
Y esto se puede medir con el instrumento que ya conocemos, con el famoso multitester, ¿no? Lo ponemos en función de voltímetro de corriente continua y podemos medir en dónde, en los circuitos, en las placas. Cuando reparamos un televisor o cuando estamos armando un circuito, ¿no? Un circuito eléctrico de un proyecto, entonces vamos a tener que medir de repente en los terminales de un microprocesador o de repente de un circuito integrado, medir en las patitas o en los terminales el voltaje y muchas veces esos voltajes los vamos a obtener en milivoltios, ¿de acuerdo? Muy bien. Ese voltaje también es factible medirlo en las tarjetas de las computadoras. Y a decir verdad que en las tarjetas de las computadoras ese voltaje a veces disminuye muchísimo más, ¿de acuerdo? Entonces, incluso en las tarjetas de las computadoras podemos encontrar voltajes del orden de los microvoltios, ¿ya? De los microvoltios, que es la millonésima parte de un voltio, en cuestión de voltaje. Bueno, esto lo vamos a ir viendo poco a poco, estos términos. Vamos a ver que el microvoltio y el milivoltio pues son submúltiplos del voltio, ¿de acuerdo? La unidad fundamental es el voltio y de ahí partimos hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba serían los múltiplos y hacia abajo serían los submúltiplos. Hacia abajo los submúltiplos pueden ser el microvoltio y el milivoltio, como ejemplo. Y hacia arriba los múltiplos podrían ser los megavoltios, los kilovoltios, que lógicamente eso ya es parte del estudio, sobre todo más en el campo de la electricidad, ¿no es cierto? Así como les estaba poniendo un ejemplo, ¿no? Esos postes de alta tensión tienen hasta 10.000 voltios, ¿no? Que se puede representar como 10 kilovoltios. Un ejemplo, ya para que más o menos vayan teniendo una idea. Bien, jóvenes, entonces miren, ¿qué dice aquí? A ver, el término alto voltaje caracteriza. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, un voluntario, por favor, vamos a ver. Yo creo que para que no se me duerman, a ver, un voluntario, un héroe, a ver, que lea desde aquí, desde el término hasta shock eléctrico. A ver, ¿puede haber alguien? Simplemente que lo lea nomás, no se preocupen. Bueno. Poco a poco ya vamos a ir entrando ¿cómo se llama? Poco a poco vamos a ir entrando en amistad, poco a poco vamos a ir entrando en ambiente, lógicamente, y de ahí ya vamos en lo sucesivo, porque de repente en lo sucesivo también vamos a tener así clases virtuales, ¿ah? ¿Ya? Y por si acaso yo califico todas estas cositas, estas participaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy diciendo un voluntario para que lea, pero de repente más adelante digo, a ver, fulano de tal, a ver, lea desde aquí hasta aquí. ¿Ya? Para que, Profesor, yo lo puedo leer. por supuesto, Eh, a ver, el término ajá, alto voltaje caracteriza circuitos eléctricos en los cuales el nivel de voltaje usado requiere medidas de aislamiento y seguridad. ujú, Esto ocurre, por ejemplo, en sistemas eléctricos de alto nivel, en salas de rayos X y en otros ámbitos de la ciencia y la investigación física. ujú. La definición de alto voltaje depende de las circunstancias, pero se consideran para determinarlo la posibilidad de que el circuito produzca un chispazo eléctrico en el aire, o bien que el contacto o proximidad al circuito provoque un shock eléctrico. Muy bien, ok, excelente. ¿Cuál es tu apellido, por favor? Quispe Oscategui, Ya, Eric. perfecto, muy bien. Ya, Oscategui. ya, ok. Muy bien. Bien, jóvenes, miren. Entonces, tal como ha leído su compañero, ha dado lectura, miren, el término alto voltaje caracteriza circuitos eléctricos en los cuales el nivel de voltaje usado requiere medidas de aislamiento y seguridad. ¿Eso qué significa? Supongamos que nosotros normalmente en electrónica o incluso para instalar o reparar circuitos eléctricos domiciliarios,
utilizamos herramientas, ¿no? Puede ser un destornillador tipo estrella o un destornillador plano. Utilizamos alicates y todos ellos lógicamente tienen su aislante, ¿verdad? Entonces, pero sucede que ya cuando ¿cómo se llaman? Los voltajes son muy elevados, como el caso que yo les ponía, por ejemplo, en una subestación que hayan 5.000 voltios, 8.000 voltios o 10.000 voltios, porque hay subestaciones que lógicamente trabajan estos voltajes. Entonces, si el personal de mantenimiento logra o quiere hacer contacto con esos cables, con ese voltaje, si mete un desarmador normal, un desarmador que normalmente usamos nosotros, pues entonces se va a electrocutar. ¿Por qué? Porque ese aislamiento no está especificado para alto voltaje, ¿ya? Entonces, en ese sentido, las herramientas tienen un tipo de aislamiento específico para cada clase de trabajo, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto ocurre, por ejemplo, en los sistemas eléctricos de alto nivel, ¿no? Por ejemplo, en las salas de rayos X. Miren, en lo que hablamos en lo que es en las salas de rayos X, ustedes habrán ido de repente a una posta médica o a un hospital. Entonces, lógicamente, ahí hay un pequeño aviso, ¿no? Un aviso de cuidado, radioactividad, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando funcionan los aparatos de rayos X, pues emiten una radiación que lógicamente no es buena para el organismo, pero está dosificada, porque una persona cuando se toma rayos X, lógicamente eso está dosificada en magnitud, la radiación y también en el tiempo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Los médicos generalmente están expuestos constantemente a eso porque ese es su trabajo, muchas veces del día a día, ¿no es cierto? Entonces la constancia que ellos tienen en ese trabajo, pues lógicamente tienen que tomar sus precauciones, ¿ya? Muy bien, entonces, y también en otros ámbitos de la ciencia, ¿no? Y la investigación física. Claro, en los laboratorios, por ejemplo, también se utilizan también altos voltajes, ¿no? Para hacer justamente trabajos de investigación, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿de acuerdo? Ahorita lo importante es de que ustedes se vayan familiarizando con el término alto voltaje, ¿de acuerdo? Más o menos, ¿cuál es la noción? ¿Qué cuidados hay que tener? Lógicamente que ustedes no van a estar expuestos a ese tipo de voltaje, ¿no? Nosotros no vamos a trabajar con alto voltaje, pero sin embargo es bueno que ustedes tengan un concepto, ¿de acuerdo? Muy bien. La definición de alto voltaje depende de las circunstancias, pero se considera para determinar la posibilidad de que el circuito produzca un chispazo eléctrico en el aire o bien que el contacto o proximidad al circuito provoque un shock eléctrico. Lo que sucede aquí en la definición de alto voltaje es que, eh, veamos, a ver, un ejemplo. Ustedes han escuchado hablar del rayo, ¿no? ¿Sí? Esos rayos, lo que hay en la naturaleza. En la sierra hay rayos, ¿ah? Yo les pregunto, ¿el rayo es igual que el trueno? No, no es igual, ¿verdad? No, El trueno prácticamente viene a ser el sonido que se desata a partir cuando el rayo existe, ¿no? En la sierra al menos hay rayos. Entonces, ese rayo que viene a ser una descarga eléctrica y que lógicamente pues es producto de un alto voltaje que se produce cuando chocan las nubes, ¿no? Las nubes cuando viajan por el cielo, por el espacio, se trasladan kilómetros de kilómetros, se van cargando en cuanto a voltaje. Y cuando chocan nubes de diferentes voltajes, se produce la descarga, ¿ya? Esa descarga viene a ser el rayo, ¿no? Es cuando se ilumina todo el cielo. Y el trueno, lógicamente, que es el sonido, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos como para que ustedes tengan una noción. Esto de la energía, del voltaje, de la corriente también está vinculada con los fenómenos naturales, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Existe en la naturaleza o no existe en la naturaleza? Por supuesto que existe en la naturaleza. A ver, yo pregunto, ¿qué sucede si un rayo lo alcanza a una persona? ¿Qué lo hace? ¿Tendrán idea más o menos qué le hace? ¿Cosquillas?
Lo carboniza, ¿no? Es que ese alto voltaje lógicamente está transformado en un amperaje pero enorme que a la persona lo calcina prácticamente, ¿no? Entonces, eso es lo que se da en la naturaleza, ¿ya? Lógicamente el ser humano, los científicos, todos ellos han hecho estudios y lógicamente en los laboratorios pues han visto métodos de producir esta energía, ¿no? Si no fuera por el voltaje, lógicamente no tendríamos ¿cómo sería, no? Nuestra civilización no hubiese avanzado, ¿de acuerdo? Bien, entonces, pero para determinarlo se considera la posibilidad de que el circuito produzca un chispazo. Bueno, en este caso estamos poniendo como ejemplo el rayo que se produce en la naturaleza. Pero también existen también algunas situaciones, como por ejemplo, antiguamente, digo antiguamente porque ahora ya poco a poco están desapareciendo, esos televisores de tubo de rayos catódicos, esos televisores pesados, ¿no? Entonces, esos televisores, lógicamente, muchas veces había que destaparlos y, lógicamente, antes de poder trabajar, había que desconectar lo que nosotros llamamos el chupón, ¿no? Del alto voltaje, del flyback. Entonces, con ese flyback nosotros lo acercábamos a lo que es el chasis del televisor y, lógicamente, ese cable lo teníamos a una distancia de 2, 3 centímetros, 4 centímetros del chasis y se producía una chispa, un arco eléctrico, ¿ya? Entonces ese también es producto de un alto voltaje. En los televisores después se manejaba, ¿cuánto? 10.000 voltios, 10.000 voltios. Pero a diferencia de los otros ejemplos que le he puesto, esos 10.000 voltios tienen una cantidad mínima de corriente, ¿ya? Algo de microamperios, ¿no? Con lo cual, lógicamente, si la persona agarraba el chasis y eso, pues podía causar la muerte. ¿Ya? Entonces había que tener muchísimo cuidado. Bien, entonces el arco eléctrico generalmente se produce cuando es un arco eléctrico propiamente dicho que eh, tiene como conductor el aire, porque hay que reconocer que el aire pues es diferente del vacío, ¿no? En el vacío no existen electrones, en cambio en el aire que existen algunos átomos, ¿no? Incluso hasta de agua también, ¿no? Cuando hablamos de la humedad del medio ambiente, ¿ya? Entonces, lógicamente, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Bueno, nosotros no vamos a reparar ese tipo de televisores, tampoco ya los vamos a abrir, ¿no? Quizás en algún momento lo hagamos para indicar la parte, pero vamos a tener muchísimo cuidado, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del alto voltaje no es para que ustedes tengan miedo, lógicamente, ¿no? Simplemente para que tengan conocimiento. Ya los técnicos, los personales de electricidad, ¿no? Que se dedican a lo que es el trabajo de alto voltaje, ya es una rama muy especializada y lógicamente tienen sus propias medidas de seguridad, sus propios instrumentos de seguridad, implementos de seguridad también, y esto hace pues de que con el conocimiento que ellos adquieren ya esto sea mucho más seguro, un trabajo totalmente seguro, ¿ya? A ver, ¿qué vemos aquí en la figura? ¿Alguien me puede decir? ¿Hay un rectángulo? ¿Qué dice aquí, ah? Dice que es el voltaje y Muy nos muestra un bien, poquito que perfecto, se intenta encender con una pila. exacto. A este foquito con esta pila y estas líneas que ustedes ven aquí, este dibujo, ¿cómo se le llama? Es un circuito eléctrico, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, entonces aquí tenemos un circuito eléctrico, ¿de acuerdo? Todo circuito eléctrico tiene una característica fundamental, básica, que no puede existir en ningún circuito, que no puede dejar de estar en un circuito eléctrico. Tiene que existir definitivamente. Y esos elementos son la fuente de alimentación o voltaje. En este caso, el voltaje, ¿qué cosa es? Está representado por una pila, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Una pila, ¿cuánto voltaje tiene? ¿Saben? ¿Cuántos voltios tiene una pila? Yo creo que ustedes sí saben, ¿ah? 1.5 creo que dijo la... Excelente, muy bien, 1.5 voltios, ¿ya? Muy bien. Y luego aquí tenemos una lamparita, ¿ya? Un foquito. Esto ya es uno de los focos modernos, porque es un foco LED. Claramente se ve que es un foco LED.
Antiguamente existían unos foquitos que se llamaba foco incandescente. ¿Alguien de ustedes ha visto anteriormente esos focos incandescentes? Seguro que ya no lo han visto ya porque ustedes son jóvenes. Esos focos incandescentes tenían un filamento de nicrón. Entonces la corriente pasaba por ese filamento, lo calentaba al rojo vivo, después al rojo amarillo y ahí recién producía la luminiscencia, ¿no? Alumbraba. Pero tenía una característica muy desfavorable, que estos focos calentaban enormemente y aparte que también consumían muchísima corriente, ¿ya? En términos económicos no era muy recomendable, pero hasta hace muchos años atrás era lo único que había. Pero como la ciencia, la tecnología va en progreso, entonces lógicamente ahí se ha inventado lo que es el foco LED. El foco LED tiene una característica muy fundamental, muy importante, que los focos LED no consumen tanta corriente, ¿de acuerdo? Consumen poca corriente. Y otra cosa que también esa poca corriente se traduce en que el foco no calienta demasiado, ¿ya? Porque en realidad en un foco solamente necesitamos el efecto de luminiscencia, ¿no? No necesitamos calor en un foco. Entonces, básicamente eso es lo que se ha recuperado. Todo lo que se perdía en calor, entonces se está aprovechando en luminiscencia. Los focos LED ahorita, por ejemplo, son mucho más rendidores y más efectivos que los otros focos incandescentes. Iluminan más. Aparte de que lógicamente eso, como produce un poco consumo de corriente, eso beneficia enormemente, ¿no? Porque ya pues el recibo de luz viene menos también, ¿no? Bien, jóvenes, a ver, yo quiero preguntarles algo aquí. Ya hemos descrito lo que es el foco LED, ¿no? Que también en el circuito eléctrico se le llama como carga, ¿de acuerdo? Todo circuito eléctrico tiene fuente, una fuente de voltaje, que en este caso es pila, también tiene una carga, que en este caso la carga viene a ser un foco. También de repente este foco se puede reemplazar por un pequeño motorcito, ¿no? De ventilador, que definitivamente está definido como carga. O sea, carga es todo aquello que consume una corriente en primer lugar, ¿no? Y que también está, lógicamente tiene pues un efecto. En este caso el foco transformamos la energía del voltaje, lo transformamos en energía lumínica. En el caso de que sea un motorcito eléctrico, pues esa energía de voltaje lo transformaríamos en movimiento, ¿no? En energía motriz, ¿ya? Entonces viene a ser simplemente la transformación de la energía, ¿ya? A ver, jóvenes, miren, acá nosotros vemos de acá de la pila unas líneas que van así. Y también hay otra línea para este lado. ¿Alguien me puede decir qué significa esas líneas? Negativo y positivo, profe. Ya, muy bien, claro. La pila tiene un negativo y un positivo. La pila tiene polaridad, ¿no es cierto? ¿Y por qué tiene polaridad? Porque estamos hablando de corriente continua o corriente directa. ¿De acuerdo? Nosotros más adelante también vamos a tratar lo que es la corriente y el voltaje alterno. Ahí ya la cosa cambia. Ahí sí ya no hay polaridad y eso es un estudio que queda reservado para después. Entonces está bien, su compañero dice que la pila tiene un positivo y un negativo. Eso es muy cierto. Es verdad. A ver. Miren, mi pregunta iba en este sentido. Estas líneas que ustedes ven aquí representan la conexión, el alambre físico en sí, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos que un circuito funcione, si nosotros queremos que un circuito funcione, lógicamente tenemos que hacer las conexiones ¿con qué? Con alambres, ¿no es cierto? Con cables. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, estas líneas vienen a representar los conductores, ¿de acuerdo? Los cables. Muy bien. Entonces, que quede claro. En todo circuito eléctrico tienen que existir los siguientes elementos. Una fuente de voltaje, ¿qué más? Una carga, que en este caso está representada por el foquito, y también tiene que existir un medio por el cual pueda trasladarse la corriente.
¿de acuerdo? Esa, ese medio por el cual circula la corriente se denomina pues cables, ¿no? O conductores de cobre, ¿sí? A ver, y acá ya estamos hablando de voltaje, también estamos hablando de resistencia. ¿Por qué? Porque este foquito que ustedes ven aquí, este foquito de LED, este foco LED, que va a traducir la energía eléctrica en energía lumínica, esto también tiene una resistencia interna. O sea, me refiero a que si ustedes miden con un ohmímetro los terminales de este foco, ustedes van a ver de que efectivamente tiene una resistencia interna, ¿ya? Entonces, todo circuito debe tener fuente de voltaje, resistencia y ¿qué más? Bueno, los cables de hecho que sí, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de magnitudes. Ya tenemos tres magnitudes, perdón, dos. El voltaje y la resistencia eléctrica. Falta una magnitud, ¿no? ¿Cuál sería esa magnitud? Son tres, ¿ah? Mire, La corriente. perfecto, muy bien, excelente. Y en este circuito, lógicamente, también tiene que estar la corriente, ¿no? ¿Y la corriente con qué lo representamos? A ver, más concretamente hago la pregunta en el gráfico, lógicamente, ¿no? Aquí en el gráfico, ustedes ven estas flechitas, ¿sí? Estas Sí. flechitas están indicando flujo de corriente, ¿de acuerdo? Existe un flujo de corriente, ¿ya? Entonces, este flujo de corriente, lógicamente, también tiene sus magnitudes. La corriente cuando empieza a circular, circula así, viene por aquí, atraviesa la pila, luego atraviesa el foco y así constantemente, ¿ya? Muy bien. Entonces, estas flechas representan la corriente. O dicho en otras palabras, cuando nosotros hacemos un circuito, cuando dibujamos un circuito eléctrico, siempre vamos a representar la corriente con flechas, ¿no? Estos vectores, en física se le llaman vectores, pero nosotros vamos a decir simplemente con flechitas o vectores, ¿ya? Y también se le asocia una letra I. Eso lo vamos a ver en un circuito eléctrico más completo. Bien, jóvenes, entonces lo importante es que quede claro esto, ¿no? El concepto de voltaje. ¿Qué es el voltaje? Entonces podríamos decir, el voltaje es la fuerza que impulsa a los electrones, ¿no? A través de una resistencia o carga, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente esta energía de la pila pueda traducirse en algún tipo de beneficio. En este caso, nosotros queremos el beneficio de la luz. Y bueno, lo conseguimos, ¿no? Gracias a quién? Al voltaje, ¿ya? Es de naturaleza electroquímica, lógicamente, este voltaje, ¿no? Porque hay que ver también cuáles son las fuentes de voltaje, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver mucho después, ¿ya? Entonces, el voltaje es la fuerza que impulsa a los electrones a través de un conductor. El voltaje es la fuerza que impulsa a los electrones a través de una carga, ¿no? Tiene que atravesar una carga, ¿no? ¿Sí? Para cerrar el circuito. Muy bien. A ver, vamos a ver. Otro voluntario desde aquí, donde dice la tensión hasta voltio. A ver, vamos a ver, ¿ya? Yo, profe. ¿Ya? Adelante, muy bien. La tensión eléctrica o diferencia de potencial, también denominada voltaje, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Se puede medir con el voltímetro. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es SI, es el voltio. Muy bien, perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, a ver, tu nombre, tu apellido. Venero. Ya, perfecto. Muy bien, entonces, dice la tensión eléctrica o diferencia de potencial, ya sabemos que son sinónimos, también denominada voltaje, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico, ¿no? Entre dos puntos. Se puede medir con un voltímetro, su unidad en el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Representado por SI, es el voltio. Muy bien, jóvenes. Entonces aquí nos dicen de que para medir el voltaje utilizamos un voltímetro.
Ahora, lo que sí tiene que quedar bien claro es de que el voltímetro como instrumento en sí, eso lo podemos encontrar en un laboratorio. La pregunta es, profesor, ¿y venden voltímetros solo? Por supuesto que venden voltímetros solo, pero como repito, es sobre todo para laboratorios, ¿no? Para experimentos bastante avanzados. Entonces, lógicamente su costo también es más elevado, pero nosotros, pero nosotros no necesitamos ya de comprar un voltímetro. ¿Por qué? Nosotros usamos de cosa el multitester, ¿sí o no? Y en el multitester nosotros ya tenemos la función de voltímetro, ¿de acuerdo? Pues por eso que yo les hablaba, el multitester es fundamental. Ahí vamos a encontrar función de voltímetro para corriente directa o corriente continua y también para voltímetro de corriente alterna, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, podemos nosotros decir en forma concreta que para medir el voltaje nosotros vamos a hacer uso del multitester o del multímetro, ¿no? Y lo vamos a poner en función de voltímetro, de corriente directa, lógicamente, ¿ya? Muy bien. Bien, ya sabemos que la unidad de medida de esta magnitud es el voltio, ¿ya? Y también esa unidad lo representamos con una V, con una V, ¿no? Muy bien. Dice, si dos puntos que tienen una diferencia de potencial se unen mediante un conductor, se producirá un flujo de electrones. Lógicamente nos estamos refiriendo a esto, ¿no? A esta figurita, ¿no? ¿Sí? ¿A qué llamamos diferencia de potencial? Justamente a esto, miren, acá hay un signo negativo que es el terminal negativo y el otro es el positivo. Si unimos lógicamente el positivo a través de una carga con el negativo, a ver un momentito, vamos a ver. Ya, perfecto. Si unimos el negativo con el positivo, lógicamente a través de una carga, entonces, ¿qué va a suceder? Aquí nos está explicando, ¿no? Si dos puntos que tienen una diferencia de potencial se unen mediante un conductor, se producirá un flujo de electrones, ¿no? Parte de la carga que crea el punto de mayor potencial se trasladará a través del conductor al punto de menor potencial, ¿ya? Y en ausencia de una fuente externa, ¿no? O de un generador, esta corriente cesará, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que si nosotros desconectamos este terminal, ya sea del negativo o lo desconectamos del positivo, lógicamente ya no va a haber flujo de corriente, porque estamos abriendo el circuito. Entonces, para abrir y cerrar un circuito, nosotros utilizamos ¿qué le llamamos? Un componente muy conocido. A ver, es el interruptor básicamente, ¿ya? Miren, ve. Aquí lo que falta en este circuito, lógicamente, es el interruptor, el famoso interruptor, ¿no? Eso que tienen ustedes en su domicilio, pues, ¿no? Ustedes tienen su sala, tienen su foco. Cuando lo quieren prender el foco, lógicamente hacen uso del interruptor, ¿sí o no? ¿Sí? Lo quieren prender, el interruptor lo tienen que cerrar, lógicamente presionando, y cuando lo quieren apagar el foco, nuevamente vuelven a presionar el interruptor, ¿ya? Entonces, los interruptores tienen una posición de cerrado y abierto, ¿no? Eso cierra o abre el circuito para que fluya o deje de fluir la corriente. Entonces, a eso se refiere, ¿no? De que en ausencia de un generador externo, entonces esta corriente cesará, pues, ¿no? Bien, este traslado de cargas es lo que se conoce como corriente eléctrica, por supuesto, ¿no? Cuando nosotros cerramos el interruptor, ¿no? Nosotros lo único que vemos es que prende el foco, no vemos otro movimiento, ¿no? Es algo mágico, pero existe una cantidad de movimiento enorme. Por el conductor están movilizándose los electrones, ¿de acuerdo? Muy bien. La corriente eléctrica normalmente va pues de negativo a positivo. Los electrones van de negativo a positivo, ¿ya? También existe una teoría de la corriente convencional que va de positivo a
negativo. En realidad esto se cumple, ambos se cumplen. ¿Por qué? Esto lo vamos a ver después en el estudio de lo que es el estudio de cuando se trasladan, lógicamente, los electrones a través de un conductor, como al desplazarse un electrón deja en su lugar una carga positiva llamada hueco, ¿no? Entonces, como que si ambos circularan en sentidos contrarios, ¿ya? Entonces, la corriente, si ustedes observan aquí, la flechita va desde el negativo hacia el positivo, lo cual está indicando una corriente electrónica, ¿ya? Muy bien, jóvenes. A ver, vamos a ver por aquí, ¿qué más hay? A ver, miren, cuando se habla sobre una diferencia de potencial en un solo punto o potencial, o se refiere a la diferencia de potencial entre este punto y algún otro punto donde el potencial se define como cero. Bueno, miren, ustedes habrán escuchado hablar del pozo a tierra, ¿no? A ver, de repente por ahí alguien ha escuchado hablar a su papá, o de repente a un familiar, o de repente a algún amigo, ¿no? El famoso pozo a tierra. Este famoso pozo a tierra, este famoso pozo a tierra es lo que exige pues las municipalidades, ¿no? Bueno, esto ya estamos dentro del campo de lo que es la electricidad, ¿no? Pero de todas maneras siempre es bueno como comentario y como para que ustedes sepan, ¿no? Es bueno que ustedes sepan, ¿no? Y si alguien dice, profesor, yo quiero saber más sobre eso, ¿qué es el pozo a tierra? Magnífico. Cuando ustedes despiertan el interés, eso es muy bueno, porque eso les va a impulsar a ustedes a la investigación. A ver, ¿alguien quiere saber sobre eso? Entra a YouTube, Internet, ¿qué es el pozo a tierra? Y ustedes van a ver. Pero en pocas palabras les voy a resumir. Lo que pasa que en los negocios, sobre todo en los negocios, las municipalidades exigen el famoso pozo a tierra, que consiste, es un hueco prácticamente que cavan en la tierra, ¿no? Es un pozo, por decir, de 1 metro de diámetro, lo cavan de 1,5 metros a 2 metros, y ahí plantan una varilla de cobre, ¿no? Esa varilla de cobre, bueno, la entierran, le echan tierra, lógicamente con algunos componentes ahí químicos para que la conductividad del terreno aumente, y lógico, se le echa tierra y al final de la varilla se le pone una abrazadera y con un alambre se va a la caja de distribución del domicilio. Este alambre con este fierro que va plantado en la tierra no tiene ningún voltaje. Es lógico, ¿no? Son 0 voltios. Es 0 voltios. Sin embargo, va conectado al tablero de distribución a una barrita, ¿no? A una barra que lógicamente no está conectada pues al voltaje de 220, ¿no? Está libre, ¿ya? Entonces, este sistema se utiliza generalmente cuando ya en los domicilios se utiliza, por ejemplo, o en algunas fábricas se utilizan, por ejemplo, supongamos un congelador o una conservadora, ¿no? Entonces se le conecta su 220 voltios normal, y el chasis, o sea, la lata, lo que protege al congelador, eso siempre se conecta a pozo a tierra, ¿ya? Y esto se realiza a través, pues, del mismo enchufe que tiene el artefacto, ¿de acuerdo? Como ese enchufe, lógicamente, va a la caja de distribución, entonces todo el chasis todo el chasis de esa congeladora va conectado a ese pozo tierra. De tal manera que esto es una medida de seguridad. Por decir, por algún motivo por ahí se malogró el congelador y de repente un condensador se cruzó y está pasando corriente por el chasis, por la lata del congelador, entonces la persona cuando agarra el chasis o la lata, lógicamente queda protegida porque toda la corriente se está yendo a tierra, ¿ya? La persona queda protegida. Entonces, más o menos esa es una explicación que lógicamente es un tema aparte totalmente y lo vamos a explicar, ¿ya? En forma presencial ya de repente cuando estemos en el colegio. Bien, jóvenes, entonces a eso se le llama diferencia de potencial cero, ¿ya? Diferencia de potencial cero, ¿cuál es? El pozo a tierra. Eso se estudia bastante en lo que son instalaciones eléctricas domiciliarias. Bueno, en muchas ocasiones se adopta como potencial nulo al de tierra, ¿no? Es lo que justamente les estaba explicando. Muy bien, entonces, veamos aquí.
dice fuentes de voltaje. Veamos, ¿qué vemos aquí en la pantalla? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué vemos? Ya. A ver, las fuentes de voltaje. Tenemos como fuentes de voltaje principales fuentes de voltaje continuo, por supuesto. Tenemos la pila, ¿no? Son pilas primarias. La pila y su simbología es la siguiente, es una línea, son dos líneas, ¿no? Una de más longitud y otra de menos longitud, ¿ya? Se le asocia una polaridad, ¿no? Más y menos. Lógicamente esto es muy importante porque cuando nosotros hagamos diagramas eléctricos o diagramas esquemáticos, nosotros ya no vamos a dibujar la pila, lógicamente, vamos a simplemente representarla. Vamos a representarla con esta simbología, ¿no? Todo lo que vemos aquí a la izquierda se llaman símbolos o representación simbólica de algunos componentes, ¿no es cierto? O de unos dispositivos eléctricos o electrónicos. En este caso aquí tenemos la representación simbólica de la pila. También tenemos la representación simbólica de la batería. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es la diferencia, no? Si me están diciendo de que ¿cómo se llama? La pila y la batería tienen voltaje directo, entonces ¿por qué es diferente representación, no? Ya, a ver, solamente como un ejemplo. Por ejemplo, esta batería se supone que tiene mayor voltaje que la pila. Entonces a esta batería pues la están representando, a ver, vamos a ver ya. Cada una de estas líneas, o sea, una línea de mayor longitud con una línea de menor longitud, significa una batería, una pila. Entonces, ¿cuántas pilas prácticamente tiene esta batería? A ver, tiene una, dos y tres, ¿no es cierto? Entonces tiene tres baterías prácticamente. A ver, 3 por 1.5 voltios, ¿cuánto sería? Serían 4.5 voltios, ¿no? Entonces más o menos nos están dando a entender pues de que esta batería tiene 4.5 voltios, ¿ya? Pero en forma generalizada, en forma que, claro, porque cuando, repito, ¿no? En el diagrama, en el esquema, nosotros no dibujamos el componente, nosotros dibujamos simplemente la simbología. Y si en el diagrama vamos a tener pues esta representación simbólica de tres pilas, por lógica, vamos a tener que deducir, ¿no? A ver, si son tres pilas a 1.5 voltios serían 4.5 voltios, ¿ya? También puede darse la posibilidad de que en el diagrama, en el circuito electrónico, esté representado esta, esta fuente de voltaje así de la siguiente manera, ¿no? Con tres pilas. Pero también de repente si el voltaje es más, aquí de repente pueden poner o especificar, por ejemplo, 12 voltios, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, representar la batería y además aquí agregarle 12 voltios, aunque no cumpla la cantidad de pilas necesarias, ¿ya? Esa es otra forma. Y aquí tenemos también la simbología de el voltaje alterno. A ver, vamos a ver. Muy bien. Ok. Entonces, tenemos la simbología del voltaje alterno. A ver, nosotros conocemos este elemento, este dispositivo muy bien, ¿no? En nuestros domicilios están, son los famosos tomacorrientes, ¿ya? Entonces, en los tomacorrientes lo que tenemos es voltaje, ¿de acuerdo? Aún no tenemos corriente, ¿eh? Todavía no tenemos corriente, solamente tenemos voltaje. O sea, la fuerza electromotriz está ahí listecita, como quien dice, a ver qué artefacto hago funcionar, ¿no? Es una fuerza que nosotros la vamos a utilizar ya sea para prender una lámpara o de repente para prender un televisor, etcétera, qué sé yo, ¿ya? Pero lo que básicamente hay en los tomacorrientes es voltaje, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso ya estamos en el campo del voltaje alterno, ¿no?
que es un voltaje que lógicamente lo vamos a estudiar después. Si ustedes observan aquí, este tomacorriente tiene uno, dos, tres huequitos tiene. O sea, está listo para 3 terminales. Y ustedes dirán, bueno, profesor, pero lo normal es de que en un tomacorriente hayan solamente 2. Bueno, lo que sucede es de que en esta representación tenemos un tomacorriente con punto a tierra, ¿no? Porque ustedes saben que en electricidad se trabaja en las líneas eléctricas, en la monofásica, se trabaja con fase y con neutro, ¿ya? Fase y neutro de 220 voltios, domiciliario, ¿no? Entonces, si aparece un tercer huequito aquí para un tercer terminal en el tomacorriente, definitivamente ese tercer huequito va a ser pues para el punto tierra, para el famoso punto tierra, que lógicamente debe tener una instalación en el tablero principal, debe estar adecuado, ¿ya? Muy bien, muy bien, jóvenes. A ver, no se duerman, por favor, ¿ya? A ver, ¿qué ven aquí en la figura? ¿Qué ven? ¿Me pueden decir? ¿Qué cosa es? Jóvenes, ¿en este momento tienen clases con algún otro Es curso? un cosa. Disculpen la pregunta, disculpen la pregunta. No, No, es profesor. el único. ¿Están libres? Ah, ya, ya, ya. Claro, porque claro, pues no quisiera Sí. causar interferencia. No están libres entonces. Ya, perfecto. Bien, entonces, ¿qué vemos aquí en la pantalla, jóvenes? ¿Cómo le llamamos? ¿Qué nombre le damos a esto? Un plano eléctrico. Claro, puede ser un plano eléctrico, por supuesto, aunque el plano eléctrico es mucho más complejo. A ver, Circuito. claro, es un circuito eléctrico, ¿no? El circuito básico, ¿no? El circuito eléctrico básico. ¿Por qué el circuito eléctrico básico? Porque consta de las magnitudes fundamentales, como son el voltaje, ¿no? Que está en la pila. ¿Qué más? La resistencia, que lógicamente las tenemos aquí. Y también la otra magnitud que viene a ser ¿qué cosa? La corriente. Ahí está, la corriente, ¿ya? Y esta corriente, como sabemos, se representa con un vector o flechita, ¿no? Acompañado de una letra, la famosa letra I, ¿de acuerdo? Significa corriente eléctrica. Esta I significa intensidad de corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, esto de aquí viene a ser la representación de un circuito eléctrico básico, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver, solamente quisiera ir viendo, ¿no? Disculpen que yo les haga preguntas, no se incomoden, si no lo saben, pues simplemente no me lo contestan, ¿ya? A ver, jóvenes, ¿estas resistencias cómo están conectadas? ¿En serie o en paralelo? ¿En serie? Muy bien, en serie, por supuesto, en serie. Muy bien, excelente, ¿ya? No se preocupen, todo esto lo vamos a ir viendo y ya en capítulos, ahí cuando vayamos en presencial, con mucho mayor detenimiento, ¿de acuerdo? Entonces, la característica de las resistencias, la característica de un circuito en el cual las resistencias están conectadas en serie es la siguiente, de que estas resistencias están conectadas de tal manera que la corriente tiene un solo camino para circular, ¿ya? A ver, si la corriente parte de aquí y viene por aquí, tiene que pasar necesariamente por esta resistencia, porque ojo, es necesario que ustedes tengan presente, cuando la corriente sale de la pila o batería, su único objetivo es salir del terminal positivo y llegar como sea al terminal negativo, o sea, completar el circuito, ¿ya? Ese es el objetivo de la corriente. Entonces, para poder lograr su objetivo, ¿qué tiene que hacer? Si tiene que atravesar la resistencia 1, luego tiene que atravesar la resistencia 2 y luego tiene que atravesar la resistencia 3. De esta manera ya está llegando al terminal negativo. ¿Ya? Ok, a ver un momentito. Muy bien, a ver ya. Muy bien, jóvenes. Entonces, esta es la característica fundamental de las resistencias en serie. Entonces,
que también lógicamente lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar siempre mencionando y recordando, ¿ya? Entonces, otra característica de estas resistencias cuando están en un circuito y están en serie, ¿qué sucede con sus resistencias si queremos calcularla? Por ejemplo, me dicen calcule la resistencia de este siguiente circuito. Y aquí me dan pues valores, ¿no? Por ejemplo, en este caso me están dando el valor R1, el valor R2 y el valor R3. Supongamos que este R1 vale 10, R2 vale 20 y R3 vale 30. Entonces, calcular la resistencia del siguiente circuito. ¿Qué debo hacer con esos valores? Ya. Pues bien, ¿Sumarlas? perdón. Sumar. Así es, perfecto. Hay que sumarlas, ¿no es cierto? Hay que sumarlas. En este caso, 10 más 20 son 30, más 30 son 60. 60 ohmios, en el caso de que nos den pues el valor en ohmios, ¿no? Entonces es algo totalmente básico, fundamental, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Esto es el famoso circuito eléctrico básico, circuito en serie, lógicamente, ¿ya? Porque también existen otros circuitos, existen circuitos paralelos, existe circuito mixto, ¿no? Que son serie paralelo, etcétera, etcétera. Los cuales, lógicamente, se pueden calcular sus valores. Y es necesario que los calculemos, pues entonces eso lo vamos a estudiar con mayor detenimiento, ¿ya? Jóvenes, miren, dice, suele usarse una analogía para entender de forma sencilla e intuitiva los conceptos básicos de electricidad. A ver, se supone un camino cerrado de tuberías, ¿no? Bueno, esto ya viene a ser una analogía. Analogía significa hacer una comparación con otras situaciones, con otras realidades, ¿no? Con otros elementos. Hacer una analogía significa, pues, de que todo lo otro, en este caso el circuito o la situación paralela, al final cumple prácticamente los mismos efectos, ¿no? Miren, vamos a suponer que tenemos un camino, ¿no? De tuberías, ¿no? O sea, tubos de agua, ¿no? Esos tubos de agua, lógicamente le damos así una forma de circuito, ¿no? Incluso puede ser una manguera también conectada al caño, ¿no? De agua, ¿no? Compuesto, por ejemplo, agua. Esa agua, lógicamente, para nosotros representaría ¿qué cosa? Los electrones, ¿ya? O sea, dentro de la tubería de agua, el agua que circula vendría a ser como si fueran los electrones, ¿de acuerdo? Ahora, eh, por ejemplo, eh, en lo que es el circuito eléctrico real, pues ese camino está representado por los conductores, ¿no? Por los conductores de cobre, ¿ya? Lógicamente, y lo que se mueve dentro de los conductores de agua viene a ser ¿qué cosa? Los electrones, ¿ya? Entonces el agua vendría a representar a los electrones. Luego, por ejemplo, dice, ¿no? Una bomba propulsora de agua. Bueno, una bomba propulsora de agua, pues en este caso nosotros podemos conectarlo directamente al caño, porque ustedes saben que en el caño hay una cierta presión de agua, ¿no? Entonces, porque la bomba propulsora de agua lo único que tiene su finalidad es impulsar el agua, ¿no? Botar una fuerza para que mueva el agua. En este caso, la bomba propulsora, pues sería como quien dice el voltaje, ¿no? La fuerza electromotriz. Entonces, en el equivalente eléctrico sería la fuente de tensión, lógicamente, ¿no? Que ejerce presión sobre los electrones, en este caso el agua, ¿no? Y si la bomba está apagada no fluye agua ni electrones, es lógico, ¿no? Ya, entonces, en resumidas cuentas, el agua representaría a los electrones, la fuerza de la bomba propulsora de agua significaría el voltaje, ¿ya? Simplemente para que ustedes puedan darse una imaginación visual, para que puedan visualizar, ¿ya? Por ejemplo, zona de la tubería muy estrecha. El agua tendrá dificultades para pasar por una tubería estrecha, ¿no? Es el equivalente a la resistencia eléctrica que impide el paso de los electrones. Entonces, miren, ve, por ejemplo, aquí en este circuito, acá estaría la bomba de agua, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Estos caminitos serían, ¿qué cosa? El conductor, puede ser la manguera o la tubería de caño, ¿no? ¿Sí? Y la resistencia, que lógicamente sumada va a dar una sola, vendría a ser la dificultad que tiene el agua para pasar por dicha manguera, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay
hay un, ¿cómo se llama? Un pequeño croquis, un dibujito. Por ejemplo, la tubería de agua, ¿no? O por ejemplo, aquí el conductor está representado por esta, ¿cómo se llama? Por esta tubería, ¿no? ¿Sí? Por donde se intenta pasar, por ejemplo, a una persona. Y lógicamente ahí lo está estrechando con una soga o con algo así, ¿no? Entonces, esta oposición que se le está poniendo para que pase la persona es básicamente la resistencia, ¿no? No le deja pasar, se está oponiendo. Esto representa la resistencia del circuito. Esta persona que está intentando pasar, básicamente sería pues la corriente eléctrica, ¿no? Porque de hecho que toda corriente eléctrica siempre pasa por una resistencia. Y lógicamente el voltaje estaría representado por esta persona que está tratando de impulsarlo a la otra persona, tratar de darle fuerza para que pase. ¿De acuerdo? Mientras con mayor fuerza lo impulse, pues va a pasar mucho más rápido. ¿De acuerdo? Si no lo impulsa con mucha fuerza, este electrón, esta persona va a pasar, pero con cierta dificultad y se va a demorar más. ¿Ya? Estos son gráficos analógicos, lógicamente, para que ustedes puedan visualizar, ¿no? Muy bien, jóvenes. A ver, aquí aquí ya pasamos a otro tema, ¿no? Ya prácticamente ya vimos lo que es el voltaje. A ver, alguien puede, a ver, vamos a ver. Alguien puede leer desde aquí qué es la resistencia eléctrica hasta donde dice categorías, ¿ya? Hasta donde dice categorías. A ver, un voluntario. Yo, Muy bien, adelante, adelante. Ya, a ver, adelante, puedes leer. ¿Qué es la ¿desde resistencia? dónde? Ya, vamos, tú vas a leer desde aquí, ¿Desde dónde? ¿De do- dónde leo? donde dice qué es la resistencia eléctrica, lo vas a leer hasta aquí, ¿ya? Hasta donde dice aluminio, ¿ya? ¿Sí? Vas a leer uno, dos, tres párrafos nomás. Ya va. A ver, adelante. Aluminio. Sí, No veo dónde dice aluminio. aquí, ¿ves el cursor que se está moviendo? ¿Sí? Ah, ya. Ya, aquí, ya, hasta acá nomás, ¿ya? Ajá, sí, ya. Ya, ok. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Muy La bien. resistencia es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. Ujú, La resistencia se mide con ohmios que se simbolizan como la letra griega omega. ujú. Se denomina ohmio en honor a Yo, Georg ajá, George. Simon Ohm. En mm, 1784, entre 1854, un mm, físico alemán que estudió la relación entre el voltaje, corriente y resistencia. Se le atribuye la fórmula de la ley de Ohm. ujú. Muy bien. Ok, perfecto. Todos los materiales Ujú, recientes en del flujo de corriente de dos amplias categorías. ajá, Categorías: conductores, materiales que ofrecen muy poca resistencia, donde los electores pueden moverse fácilmente. Ejemplo: plata, cobre, oro y aluminio. ajá. Muy bien. Ya, Perfecto, muy bien. ¿Tu nombre? A ver, ¿cuál es tu nombre para anotarte acá? Engerly González. Ah, muy bien, participación. Engerly González. Perfecto, ya, participación. Ya. Ok, muy bien. Gracias por su participación. Ok, miren, entonces aquí que nos dice, ¿qué es la resistencia eléctrica? De lo que tratamos es de que el De nada. concepto, ok, entonces, de lo que tratamos es de que ustedes logren captar con bastante nitidez y con bastante claridad acerca de los términos que estamos utilizando en nuestro curso, ¿no? Porque cuando hablamos de resistencia, lógicamente también en física existe resistencia, ¿no? Resistencia física, resistencia por rozamiento. Pero acá estamos en electrónica. Entonces, lógicamente tenemos que hablar de una resistencia eléctrica. Dice, ¿no?, que la resistencia es una medida de la oposición al flujo de corriente.
en un circuito eléctrico, ¿no es cierto? Ya les estábamos diciendo de que justamente, por ejemplo, en un circuito eléctrico, miren, perdón, por ejemplo, en un circuito eléctrico, ¿cuál es la función de la resistencia? Porque ustedes dirán, ¿no, profesor? Pero ¿qué sentido tiene utilizar resistencias? ¿Para qué le vamos a poner resistencias en un circuito? No entiendo. Y es lógico, yo lo comprendo. Pero miren, las resistencias tienen una función muy, muy importante. Esa función es la de limitar la corriente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque supongamos que aquí en la fuente, el voltaje tenemos, supongamos 12 voltios. Entonces, esos 12 voltios van a producir una cierta cantidad de corriente, ¿ya? Pero, lógicamente, el circuito a veces necesita menos corriente. Entonces, ¿qué hacemos? Lógicamente hay que limitar esa corriente, hay que disminuirla. Y para disminuirla, lógicamente, ¿qué se hace? Se instalan o se conectan resistencias de determinado valor. ¿De acuerdo? En este caso vamos a poner resistencias de carbón. ¿Sí? Con ustedes ya estuvimos en clase, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces hablamos sobre las resistencias de carbón, sobre los componentes electrónicos de las resistencias de carbón. Entonces, en electrónica, función fundamental, la función que cumplen las resistencias es limitar la corriente, básicamente, limitar la corriente. Porque si no ponemos una resistencia adecuada, de repente dejamos pasar mucha corriente y el componente que nosotros utilizamos, en este caso un transistor, puede dañarse, ¿ya? Ojo, función principal de las resistencias, limitar la corriente, ¿ya? Muy bien. Entonces, lógicamente, a ver, también hace mención aquí a algo muy importante, ¿no? Recordando siempre que la resistencia se mide en ohmios, ¿de acuerdo? Que lógicamente se simboliza con la letra griega omega. Ahí está, ya todos estamos Entonces, familiarizados con... internet. Adelante, sí, adelante. ¿Cuál es su consulta? ¿Se fue? Se fue el internet, creo. Ya, a ver ahora, Profesor, su internet se está yendo. a ver, a Va ver, y viene. Acá rato se congela. a ver, vamos a ver, ya un momentito, a ver. Ya, ahí se normalizó, ahí se normalizó. A ver, ¿qué tal está ahora? Se va y se viene el internet. Pero, ¿qué tal, jóvenes? Ahorita está estable. Sí, ahorita sí un poco, profesor. Y Ahora ya, sí, profesor. vamos a tratar de, asegurar acá el cable, de repente podría ser esto, vamos a ver. Claro, ya, a ver un momento, ya. Ya, ¿está yendo? Ya, parece que acá el problema es... ¿Ah? ¿Ah? Claro, o sea que de acá nomás, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ya, ok, parece que se está moviendo. Ya, jóvenes, ¿qué tal me escuchan? Ahora sí está mejor ahí, profe. Ya, gracias por avisarme.
Bien, entonces continuamos, ¿ya? Entonces, lógicamente, ya hemos visto lo que es el voltaje. Ahora pasamos a lo que es resistencia eléctrica, ¿ya? Miren, entonces la pregunta es, ¿qué cosa es resistencia eléctrica? Ya decíamos nosotros de que la resistencia eléctrica es una medida de la oposición al flujo de la corriente, ¿no? Muy bien. También ya les estaba aclarando o les estaba indicando de que esta resistencia que se pone en el circuito es muy necesaria, al menos en lo que son los circuitos eléctricos o electrónicos, porque ellos limitan la corriente, ¿no? Para una determinada utilización o función. Por ejemplo, ustedes en su casa abren el caño, abren el caño y supongamos en su casa hay buena presión de agua. Abren el caño y ustedes supongamos que quieren solamente llenar un vasito de agua. Entonces, si ustedes ponen el vaso de agua en el caño, ¿ustedes abrirían todo el caño si la presión va a ser fuerte de agua? Lógicamente no, no abrirían todo el caño, ¿verdad? En primer lugar, porque esa taza se va a llenar demasiado rápido y se va a llenar tan rápido que va a rebasar el agua y va a haber desperdicio de agua, ¿sí o no? ¿No es cierto? Entonces, para que ustedes eviten ese problema del desperdicio de agua, a ver un momentito. Entonces, para que ustedes puedan, a ver un momentito, por favor, ¿ya? Ya. Entonces, para que ustedes puedan evitar ese desperdicio de agua, lógicamente, ¿qué tienen que hacer? Abren el caño, pero poco nomás, ¿no es cierto? ¿Sí o no? De esa manera ya no permiten de que el agua se desperdicie, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes al abrir el caño solamente un poco, ¿qué están haciendo? Le están poniendo una resistencia, o sea, están impidiendo de que el agua circule con mucha fuerza, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ustedes pueden graduar, en el caño de su casa pueden graduar para mayor flujo de agua o para menor flujo de agua. Entonces, ese hecho de que ustedes gradúan el flujo de agua, lógicamente, vendría a ser lo que nosotros llamamos como poner una resistencia a un circuito en electricidad, ¿ya? O permitimos que pase o mayor o menor corriente. En el caso del caño, pues abrimos un poco el caño, le ponemos determinada oposición al agua y entonces hacemos ese caso. En el caso de que ustedes tengan que llenar, por decir, un balde de agua, ¿no? Lógicamente ahí se pueden abrir todo el caño, entonces se le está poniendo menos oposición o menos dificultad a la tubería del agua para que circule esta y llene ¿cómo se llama? El balde. Porque sería ilógico que si ustedes quieren llenar un balde grande de agua, pues abran solamente un poquito el caño, ¿no? Si ustedes saben que hay buena presión, si saben que hay agua, no le van a abrir poquito el caño, ¿no? Ahí le están poniendo bastante resistencia al circuito del agua. Tienen que abrir totalmente, o sea, la resistencia tiene que ser mínima, ¿ya? Solamente como una comparación analógica. Miren, la resistencia se mide en ohmios. Esto también ya tenemos que ir grabándolo, ¿no? En ohmios, que se simboliza con la letra griega omega. ¿Y por qué? ¿Por qué se pone este símbolo? Bueno, se denominaron ohmios en honor a George Simon Ohm. Miren, por suerte, ¿cómo es, no? Por coincidencia, este científico se llamaba George Simon Ohm. O sea, como apellido tenía, pues, tenía el nombre de una letra griega. Dice que este científico nació en 1784 y falleció en 1854, ¿no es cierto? Muy bien. Un físico alemán dice que estudió la relación entre voltaje, corriente y resistencia. Luego vamos a ver cuál es esa relación, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa relación de estas magnitudes, ¿de acuerdo? ¿A qué es igual el voltaje? En la fórmula sabemos que el voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿A qué es igual a la resistencia? La resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. ¿Y a qué es igual la corriente? La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia.
O sea, esta fórmula vincula las tres magnitudes en una forma exacta y precisa, ¿ya? Eso también lo vamos a ver posteriormente. En algún momento, de hecho, que vamos a tener que utilizar esa fórmula, ¿ya? Muy bien. Por eso se le atribuye la formulación de la ley de Ohm, ¿no? Esta fórmula relaciona las tres magnitudes. Miren, todos los materiales resisten en cierta medida al flujo de corriente. ¿Qué significa esto? Que todos los materiales resisten, o sea, prestan resistencia o prestan oposición al paso de la corriente en cierta medida, ¿ya? Bueno, se incluyen en una de dos amplias categorías. Muy bien, ¿qué dice? Dice que existen materiales conductores. Ejemplo de materiales conductores. Tenemos, por ejemplo, materiales que ofrecen muy poca resistencia al paso de la corriente, ¿no? En donde los electrones pueden moverse fácilmente. Ya sabemos que el movimiento de los electrones constituye la corriente eléctrica, ¿no? Por ejemplo, la plata, el cobre, el oro y el aluminio. A ver un momentito, por favor. Ok. Entonces, todos estos metales y básicamente materiales están denominados, están dentro de la categoría de conductores, ¿de acuerdo? Y es muy necesario, ¿no? Porque imagínense, si no hubieran conductores, en este caso, ¿cómo haríamos los materiales de cobre? ¿Por dónde circularía la corriente, no? Bueno, luego tenemos el otro grupo que es aislantes. Los materiales aislantes son materiales que presentan una alta resistencia al paso de la corriente, ¿no? Y restringen, ¿no? O sea, impiden el flujo de electrones. Por ejemplo, la goma, la goma. Por ejemplo, el papel también no permite el paso de la corriente. El vidrio, ¿de acuerdo? La madera y el plástico. A ver, yo pregunto algo muy importante aquí. ¿Ustedes creen que los materiales aislantes, en este caso, son buenos en electricidad y en electrónica? ¿Serán buenos? Para el O- paso de la energía no, pero sirven para la protección del electricista. Claro, excelente, muy bien. Tanto los materiales conductores como los aislantes son muy importantes, ¿no es cierto? Tienen una gran importancia porque justamente sirven como para utilizarse en implementos de seguridad y en las herramientas, lógicamente, para los mangos, pues, ¿no? Donde agarrar el destornillador, el alicate, todo eso. Ojo que también aparte de estos dos tipos de materiales conductores y aislantes, existen otro grupo que se denominan semiconductores, ¿ya? De los cuales ya vamos a hablar posteriormente, que tienen una condición muy especial. Bien, entonces, normalmente se toman las mediciones de resistencia para indicar las características de un componente o circuito. Entonces, de hecho, si dice que la resistencia es necesario medirla o si es necesario tener un concepto claro o saber cuál es el valor de esa resistencia, entonces nos están diciendo que tenemos que utilizar un determinado instrumento, ¿de acuerdo? A ver, pregunto yo, ¿y para medir la resistencia, qué instrumento utilizaríamos? El multímetro. Multímetro, ¿no? ¿Sí? Multímetro dijiste, ¿verdad? O multitester, ¿sí? Sí, sí. Muy bien, perfecto. Pero ahí te falta agregar otra cosita más. El multímetro o multitester, ¿en qué función? En corriente continua. A ver, por ahí otra En respuesta. ohmios. A ver, pero exprésalo bien, En ¿ah? ohmios. Exprésalo bien. Ohmios viene a ser la unidad de medida del ohmiaje. A ver, miren, ¿ah? Normalmente está muy bien, sus respuestas están bien, ¿ya? Lo que pasa es que falta un poquito ordenarlas. Lo que pasa es que por ejemplo, para la medición de una resistencia, utilizamos el multitester, como muy bien lo dijo su compañero. Pero tenemos que ponerla en en la función, ojo, de ohmímetro.
que también está bien lo que dijo su compañero, ¿no? Su compañero dijo, lo vamos a poner en función de ohmios. Bueno, lo que vamos a obtener ahí después de la medida es un valor en ohmios, ¿ya? Pero básicamente lo que estamos haciendo o debemos hacer es utilizar el multitester y ponerlo en la función de ohmímetro, ¿ya? Para que cuando realicemos las mediciones obtengamos un valor que va a estar en ohmios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Está bien su intervención de ustedes, jóvenes, los felicito. Miren, cuanto mayor sea la resistencia, menor será el flujo de corriente. Es lógico, ¿no? Ya ustedes se recordarán acerca del ejemplo que les puse, ¿no? Del caño de agua, ¿sí? Se puede hacer circular mayor cantidad de agua o menor cantidad de agua en función a la llave, pues, ¿no? Nosotros cerramos la llave, va a fluir menos agua. Abrimos toda la llave, va a fluir un montón de agua. El agua sería como los electrones, ¿verdad? Y la llave, la graduación de la llave sería pues como la resistencia, ¿ya? Entonces es lógico decir que cuando mayor sea la resistencia, menor será el flujo de corriente. Ahora miren, aquí hay una preguntita. Dice que cuanto mayor es la resistencia, o sea, cuando va creciendo la resistencia, ¿qué va a suceder con el agua? Dice que el flujo, perdón, que el flujo de corriente va a ser menor. Se dan cuenta que aquí cuando una cantidad o una magnitud aumenta, entonces la otra va a empezar a disminuir. En la medida que esto aumente, esto va a disminuir mucho más. Son dos magnitudes. A veces es necesario también tener este concepto. A ver, estas magnitudes son directamente proporcional o inversamente proporcional. Bien, entonces para hacerles recordar seguramente, porque ustedes ya han escuchado esto en matemáticas, se dice que cuando una cantidad es inversamente proporcional a la otra es porque cuando uno más aumenta, la otra más va a disminuir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es como por ejemplo la velocidad y el tiempo que ustedes van a utilizar en recorrer una cierta cantidad, por ejemplo en carro, ¿no? A más velocidad van a llegar en menos tiempo, ¿sí o no? Si aumentan más la velocidad, van a llegar en mucho menor tiempo, ¿sí o no? Entonces también ahí se dice que las dos cantidades son, o las dos magnitudes son inversamente proporcionales, ¿ya? Muy bien. Entonces, si es anormalmente alta, ¿no es cierto? Una causa posible entre muchas podría ser los conductores dañados, ¿no es cierto? Por el fuego o la corrosión. A esto se está refiriendo, pues, la resistencia, ¿no? Todos los conductores emiten cierto grado de calor, por lo que el sobrecalentamiento es un problema que a menudo se asocia con la resistencia. Muy bien. Entonces, este problema de la resistencia que está especificando aquí generalmente ya está dando, es una descripción de lo que podría suceder en un circuito eléctrico, ¿ya? A veces empiezan por decir a fallar un artefacto, ¿qué pasa? No, de repente enchufan una secadora de cabello al tomacorriente, pero no funciona o funciona poquito, ¿qué pasa? Bueno, entonces lo destapamos el secador de cabellos y vemos de que en el enchufe está sulfatado o está con óxido, está oxidado. Entonces ese óxido impide, el óxido es mal conductor, impide que circule la corriente, ¿ya? A eso hace referencia a este párrafo, ¿de acuerdo? Muy bien. Veamos, cuanto menor sea la resistencia, mayor será el flujo de corriente. Eso ya lo sabemos. Causas posibles, aisladores dañados por la humedad o por el sobrecalentamiento. Bueno, esto ya es un tema muy aparte. Lo que pasa es de que ustedes saben que cuando se hace un motor se rebobina con, ¿cómo se llama? Con esmalte, ¿no? Es alambre esmaltado. Entonces los motores cuando van funcionando, llevan mucho tiempo funcionando, por ejemplo el motor de una licuadora, el aislante, el esmalte de los motores, con el tiempo se va deteriorando y existe recalentamiento.
Entonces ahí, ¿qué sucede? Llega un momento en que el motor se cruza, se quema, ¿ya? Pero eso es ¿por qué? Por el recalentamiento que ha deteriorado el aislante y entonces ha producido un problema, ¿no? Esos son ya de electrodomésticos. Eso también lo vamos a ver después, ¿ya? Muchos componentes, tales como los elementos de calefacción y las resistencias, tienen un valor de resistencia fijo. Estos valores se imprimen a menudo en las placas de identificación de los componentes o en los manuales de referencia. Nosotros ya hemos estudiado lo que son las resistencias de carbón y sabemos que en el cuerpo del resistor van unos anillos o franjas de colores y eso nos da el valor de la resistencia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en clase. Muy bien. A ver, cuando se indica una tolerancia al valor de una resistencia debe encontrarse dentro de la gama de la resistencia especificada. Eso ya lo vamos a ver también con respecto al porcentaje de tolerancia de las resistencias de carbón. Algunos cambios significativos en un valor de resistencia fijo generalmente indica un problema, lógico, ¿no? Si una resistencia está alterada, lógicamente porque ya está a punto de quemarse. La resistencia puede parecer negativa, pero en la electricidad puede utilizarse beneficiosamente. Ya eso ya lo hemos visto, su compañero bien lo dijo, ¿no? Las herramientas tienen materiales aislantes. Esos materiales aislantes tienen una resistencia al paso de la corriente y eso es muy beneficioso porque nos protegen. ¿De acuerdo? También les decía de que la resistencia en los circuitos eléctricos o electrónicos es muy beneficiosa porque ayuda a limitar la corriente para ciertos dispositivos como pueden ser transistores o integrados. ¿Ya? Miren, ejemplo, ¿no? La corriente que se encuentra para fluir a través de la resistencia de Nicron de una tostadora. Por ejemplo, ustedes habrán visto unas cocinillas eléctricas, así como la que vemos acá en la figura. ¿Han visto estas resistencias en cocinillas eléctricas? ¿La vieron alguna vez o nunca? Bueno, de repente no la vieron, pero ahí les presento. Ya, esta es la famosa cocinilla eléctrica. Acá lleva como un resorte y esto se llama resistencia de Nicron. Ojo, cuando hablamos de resistencias es una variedad muy amplia, ¿ya? En este caso, este tipo de resistencia se utiliza más para electricidad, para corriente alterna de 220 voltios, en este caso es una cocinilla eléctrica, y entonces lo que pasa es que este tipo de resistencia se utiliza generalmente para generar un calor, ¿no? Para tostar el pan, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las resistencias eléctricas de una ducha eléctrica también se utiliza con el fin de que produzcan calor, ¿de acuerdo? Para calentar el agua, pues, ¿no? O la resistencia de un hervidor eléctrico, que justamente eso calienta el agua hasta un límite en el cual ya hierve y se apaga automáticamente la jarra eléctrica, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que comprender es de que no todas las resistencias cumplen la misma función. En este caso, al hablar de resistencias de Nicron, su objetivo fundamental es producir calor. ¿De acuerdo? Producir calor. Además de que están incluidas o se estudian dentro del campo de la electricidad. ¿De acuerdo? Mientras que las otras resistencias de carbón son para limitar la corriente y se utilizan fundamentalmente en los circuitos electrónicos. Acá tienen, a ver, ¿qué ven aquí en la figura? ¿Pueden decirme? ¿Alguna idea? ¿Qué vemos en la figura? Ojo, no son resortes, ¿ah? No son resortes, ni tampoco son alambrecitos así enrollados, no. Estas son resistencias y propiamente dicho resistencias de Nicron. Estas resistencias tienen la propiedad de que cuando pasa la corriente o el voltaje de 220 voltios, entonces estas resistencias se calientan al rojo vivo y su objetivo fundamental es generar calor. Como ya les había dicho, para calentar de repente en una cocina agua o en un hervidor eléctrico para calentar, para hervir el agua o en las duchas eléctricas para calentar el agua también, ¿ya? También son resistencias eléctricas. Bueno, aquí ya lógicamente esto ya les dije que tenemos las resistencias de carbón que son utilizadas en los circuitos electrónicos, ¿no? Y cuya finalidad es pues limitar la corriente continua que fluye por el circuito. A ver, aquí que vemos en la figura, Resistencias. muy bien, resistencias. ¿Qué tipo de resistencias? ¿De carbón o Nicron? De carbón. De carbón. Ah, De carbón.
Muy bien, esta resistencia de carbón, ¿no es cierto? ¿Y qué finalidad tienen estas resistencias? Básicamente la de limitar la corriente, ¿no? Estas resistencias se utilizan bastante en los circuitos electrónicos, ¿ya? Perfecto, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? A ver, ¿tu nombre cuál es? Tu Eric, participación, ya. Eric Quispe. Ya, perfecto, ya, participación, gracias, ya. Ahí ya, ya anoté. Muy bien, jóvenes, entonces yo creo que está quedando bastante claro este tema de lo que es la resistencia y para qué se le utiliza, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la función de la resistencia? ¿De acuerdo? Yo creo que está quedando bastante claro. Por supuesto que ya si hubiera alguna duda, esto lo vamos a aclarar, ¿no? Lo vamos a aclarar en clase. Además de que también esto, también lógicamente el concepto se va teniendo mucho más claro en cuando empecemos a hacer las prácticas, lógicamente vamos a armar un circuito y vamos a poder medir con el instrumento, con el multitester, vamos a poder medir los valores, ¿no? Vamos a poder ver cómo en algún momento necesitamos más resistencia, entonces vamos a tener que agregarle. Ahí vamos a tener que aplicar el concepto de resistencias en serie. O de repente necesitamos menos resistencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De repente conectar dos resistencias en paralelo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Y luego tenemos por último lo que es la corriente eléctrica, ¿ya? A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Sobre la corriente eléctrica, tenemos la corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica, ¿no es cierto? Que recorre un material. Está bien claro, ¿verdad? A ver, también se puede definir como un flujo de partículas cargadas, ¿no? Tal como los electrones, por ejemplo, ¿no? Que se mueven a través de un conductor eléctrico o de un espacio, ¿no? Bueno, en este caso, la definición más exacta para la electrónica es que se mueven a través de un conductor eléctrico, ¿de acuerdo? Cuando hace referencia o a un espacio es cuando ya se generan chispas, lógicamente, ¿no? Chispas, como les hablaba el caso del flyback, o de repente como por ejemplo el rayo, ¿no? Como el rayo puede generar una corriente eléctrica prácticamente en el espacio, ¿no? Utilizando el aire prácticamente como medio conductor. Bueno, ese es otro caso, pero en nuestro curso en electrónica utilizamos conductores. Se mide como la tasa neta de flujo de carga eléctrica a través de una superficie o un volumen de control. Bueno, se debe al movimiento de las cargas, bueno, normalmente son los electrones en el interior del mismo, ¿no? A la cantidad ya hablábamos de los electrones que podemos de repente compararlos como el agua, ¿no? Con el caudal del agua. Entonces podemos hablar de caudal de corriente eléctrica, por supuesto, ¿no? Cantidad de carga por unidad de tiempo. Entonces se le denomina intensidad de corriente eléctrica, que normalmente se representa con la letra I griega latina, ¿no? Entonces, con la I latina, ¿no? Se representa con la I mayúscula latina. Y en el sistema internacional de unidades, se expresa en coulombs, ¿no? Por segundo, que viene a ser pues la unidad del amperio, ¿no? Es una unidad que se denomina el amperio. O sea, un coulombs por segundo vendría a ser pues un amperio. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el electroimán. Ya, sí, sobre esto también vamos a ver posteriormente cómo la circulación de corriente a través de un conductor, lógicamente, y bajo ciertas condiciones físicas, ¿no? Haciendo una espiral, cómo produce un campo electromagnético, ¿de acuerdo? Ustedes conocen muy bien, han visto muchas veces un imán natural. Eso es lo que llamamos imán natural. ¿Y cuáles son las propiedades del imán natural, no? Todo imán natural tiene un polo norte y un polo sur, ¿de acuerdo? Entonces, si ese imán natural lo acercamos a un fierro, pues se pega, ¿no es cierto? Se pega, ¿de acuerdo? Entonces,
como el campo de un imán natural tiene polo norte y polo sur, si ustedes tratan de unir dos imanes y por decir, quieren unir polo norte con polo norte, no van a poder, se repelen, ¿verdad? En cambio, si un imán lo invierten y juntan el polo norte con el polo sur, inmediatamente se juntan, se unen, ¿de acuerdo? Entonces, el imán en su estado natural tiene propiedades, tiene un polo norte y un polo sur. Ahora, este imán también se puede obtener en forma artificial, utilizando ¿qué cosa? La corriente eléctrica, ¿ya? Utilizando la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se hace una bobina, ¿no? Se le puede poner un núcleo de hierro y lógicamente eso va a generar ¿qué cosa? Un campo electromagnético. Se dan cuenta de que ahí ya existe la palabra electromagnético, o sea que viene a ser el magnetismo generado a partir de la electricidad, ¿ya? Muy bien, jóvenes, esto lo vamos a ver también ya más adelante con bastante detenimiento. Y esta propiedad pues se utiliza mucho en lo que son los timbres eléctricos, ¿no? ¿Sí? Aunque ahora ya los timbres eléctricos también ya están quedando un poco en desuso, ya que ahora existe el timbre electrónico, ¿no? Con música, timbres musicales, con melodías, ¿ya? Pero básicamente los electroimanes que se utilizan, ya hasta ahorita todavía hay como se llama, hay timbres que se hacen en base a este principio del electroimán, el famoso timbre ding dong, ¿no es cierto? Porque mucho antes, a ver un momentito, por favor, ¿se quema algo? Pregunta, Lucy, ¿se quema algo? Ay, 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 ya, qué rápido, ya. Ya, bien jóvenes, entonces, a ver, ya, ya estamos terminando. A ver, justamente les decía que esta propiedad del electromagnetismo es una propiedad que se utiliza muchísimo, tiene muchísimas aplicaciones en el ámbito industrial, en el ámbito doméstico y en fin, vamos a ver muchos más. ¿Ya? A ver, el instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro, ¿no? Bueno, miren, aquí utiliza la palabra galvanómetro, pero en realidad el galvanómetro es un instrumento que se utiliza en los laboratorios, ¿ya? Que lógicamente da la lectura en amperios, pero nosotros utilizamos ¿qué cosa? El, perdón, no, el instrumento que nosotros, el multitester, nosotros utilizamos el multitester y lo ponemos ¿en qué función? En función de corriente directa. Ahí en el multitester hay un sector que se llama corriente directa, está indicado con DC, ¿de acuerdo? Entonces, ahí podemos medir ¿qué cosa? La corriente, ¿ya? Muy bien. Lógicamente, en corriente alterna, ya para, por ejemplo, medir la corriente en un domicilio, nosotros utilizamos otro tipo de instrumento llamado amperímetro, ¿de acuerdo? El amperímetro se utiliza en forma diferente al amperímetro que nosotros utilizamos en electrónica. También lo vamos a ver, va a ser muy importante porque vamos a tener que corroborar, vamos a tener que ver cuál es el consumo de corriente de un artefacto, ¿no? Por ejemplo, queremos ver el consumo de corriente de un televisor, ahí vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ya? ¿Sí? Y vamos a utilizar un amperímetro, este es para corriente alterna. En nuestro taller, en lo que es la elaboración de circuitos, también vamos a ver cuál es la medida de la corriente utilizando el multitester, ¿ya? Poniéndolo en función de corriente directa. La diferencia básica está en que el multitester tiene un rango máximo aproximadamente de 10 amperios, nada más. ¿Ya? Nada más. Y solamente para corriente directa. ¿De acuerdo? Y lógicamente también esta corriente del multitester en los circuitos se utiliza pues colocando en serie, ¿no? Colocando el instrumento en serie con los elementos que vamos a medir, ¿ya?
Por eso es muy importante que tengamos bien en claro el concepto de lo que es una instalación en serie y de lo que es una instalación en paralelo, ¿ya? Porque incluso este término y la metodología que se utiliza tiene que quedar bien claro. Esto, lógicamente, poco a poco lo vamos a ir aprendiendo, vamos a hacer algunas prácticas y de esta manera vamos a poder con toda comodidad ver los valores de corriente. Bien, jóvenes, entonces, miren, hasta aquí nomás vamos a llegar hoy día, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué les pareció la clase? ¿Estuvo clara? ¿Hay alguna duda? ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Duda? Ya. Jóvenes, les voy a dejar, a ver, por aquí. Bueno, esto y aquí prácticamente es lo que yo ya les he comentado al principio, ¿no? Sobre el circuito y sobre la corriente, ¿ya? Es la parte gráfica. Esto yo les voy a mandar por Classroom, ¿ya? Esta teoría les voy a mandar por Classroom y también les voy a enviar ahí unas 2 o 3 preguntas, pues, ¿ya? Quería preguntarles, ¿leyeron el WhatsApp del grupo del cuarto año, del cuarto H? Por si acaso, en el grupo de WhatsApp del cuarto año H, les estoy dejando ahí una lectura. Es una lectura sobre todo, ¿ya? Con 3 preguntas, ¿de acuerdo? Y aquí sobre esta clase de hoy día también voy a enviar al Classroom, todo lo que estamos haciendo ahorita y les voy a poner este 3 preguntas también, ¿ya? En total, esto lógicamente el cuestionario y las respuestas me lo hacen en su cuaderno, ¿de acuerdo? Ya en clase lo voy a revisar y lógicamente yo siempre, la evaluación es haciéndolos intervenir con preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, jóvenes, yo creo que estos temas no son muy complicados, es cuestión de que ustedes lean. Si tienen alguna duda, no duden en llamarme, preguntarme, o de repente, si el interés es grande, de repente investigación en YouTube o no sé, en algún medio, ¿de acuerdo? Este tema yo lo voy a dejar en Classroom y les voy a dejar un cuestionario de 3 preguntas. ¿Les parece bien? Sí, profesor. Ya, ese cuestionario también lo resuelven las preguntas y las respuestas en su cuaderno, ¿de acuerdo? Ya en clase lo vamos a revisar y vamos a comentar también sobre este tema si en caso hubiera alguna duda y si no vamos a seguir pasando pues para avanzar en la programación, ¿ya? Jóvenes, entonces, en vista de que no hay alguna duda o algún comentario, de repente, no sé, a ver, si me supongo de que todo está claro, que todo está claro. ¿De acuerdo? Ojo, en el WhatsApp he enviado 3 preguntas y ahora en el Classroom voy a enviar otras 3 preguntas, en total suman 6. ¿De acuerdo? Jóvenes, entonces, muchísimas gracias por su tiempo prestado, por su atención. Y nos estamos viendo, pues ya, nos estamos viendo ya la próxima semana en forma presencial y en forma virtual. No duden en llamarme al WhatsApp, cualquier pregunta, cualquier consulta, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, jóvenes, y que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Luego, profe, pues. Ya, Igualmente, Sí, profe. nos estamos comunicando, ¿ya? Ok, gracias, Hasta luego, gracias. profesor. Ya, gracias también, hasta luego. hasta luego, profesor. No olviden revisar el Classroom, ¿ya? Ahí les voy a enviar sus 3 preguntitas.
que me he olvidado. ¿Cómo lo colgaba en el Classroom? Sigue nomás. ¿Cómo lo colgaba en el Classroom? Sí, todavía terminé. En el Classroom.